ocupan ¿cómo se llama? Lo que te regalaron y no me acordaba de eso, pero no fue por eso, no fue por eso. Entonces, imagínate, ocupa oración. Ocupa oración. ¿Por qué? Porque quieres que sean obedientes. En Mateo, versículo paralelo, lo que estamos leyendo, Mateo 3:14 dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le decía Jesús. Imagínate, Juan el Bautista veía a Jesús, ¿verdad? Y pues Jesús pues iba a bautizarse y Juan el Bautista dijo: oye, ¿cómo está eso? O sea, tú no ocupas mi bautismo de arrepentimiento, más bien yo ocupo tu bautismo del Espíritu Santo. Un bautismo que me dé nueva vida, que me dé una nueva vida delante de Dios. Y Jesús pudo haber dicho: está bien, ahora sí yo soy bueno. Yo voy a tener la exclusividad del bautismo de ahora en adelante. Si antes la gente iba con Juan el Bautista, ahora la gente va a tener que venir conmigo. Y Jesús pudo haber dicho eso. Y ¿sabes qué? Ya estuvo, Juan, ya hasta aquí llegaste, mi amigo, y ahora sí voy yo. Ahora me toca a mí. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Jesús más bien le dijo a Juan el Bautista: deja ahora. Deja ahora. Y en la versión en americana dice, o sea, habla de ceder, usa la palabra como sufrir, permitir, apartarse de uno, o sea, dejar morir o abandonar. Abandona ese pensamiento, Juan. O sea, hazlo así como ya está escrito. Así debe hacerse. Tú me debes bautizar a mí. Jesús le está diciendo a Juan: cede ese pensamiento, hazlo ahora y bautízame. Imagínate cuánto hoy en día, por eso estaba diciendo al inicio, cuántos prófugos hay del bautismo. Cuando tocamos temas del bautismo, híjole, ¿pero por qué? Tengo que. Yo me acuerdo cuando di ese paso, yo no le dije a mi familia. O sea, yo dije: yo voy a hacerlo porque quiero hacerlo en obediencia a Dios. Yo quiero hacerlo. Quiero comprometerme con el Señor. Quiero dar ese paso. ¿Y sabes qué dice Marcos 1:9? Dice en Marcos 1:9 y dice: y fue bautizado por Juan en el Jordán. Finalmente, Juan bautizó a Jesús. ¿Cuál lo hizo? En obediencia al plan. Así era escrito. Así tenía que hacerse. No había de otra opción. Así ese era el camino. Estaba leyendo acerca de bautizar. Y como lo hemos hablado la semana pasada, significa bautizar, significa limpiar, significa sumergirse, sumergiendo algo, lavar con agua. La palabra más que tenemos de una persona en la antigüedad que él usó fue en el año 200 antes de Cristo. Y él estaba escribiendo una receta acerca de hacer verduras encurtidas, ¿verdad? Y dijo que la verdura debía ser sumergida, y eso es la palabra bapto, significa bapto, ¿verdad? En agua hirviendo, pero después la verdura, hablando de esa receta para hacer encurtidos con verduras, decía que tenía que tomar la verdura, bautizarla, sumergiéndola, o significa bautizo, en la solución de vinagre. La primera palabra, la primer paso era sumergirlo en agua hirviendo. Pero el segundo era sumergirlo en vinagre. La primera podía ser temporal, pero la segunda, cuando tú sumerges en vinagre una verdura, ¿sabes qué? No, es un cambio permanente. Y eso es lo que estamos representando tú y yo cuando bajamos a las aguas a ser bautizados. ¿Sí te fijas eso? Estamos diciéndole a Dios: Señor, ya no quiero ser como antes. Ya estuvo. Ya me cansé del antiguo, ¿quién? Del antiguo sultanito. De la antigua Juanita, ¿verdad? Esa Juanita pecadora, no digo nombres para que después, ay, me está diciendo, no te preocupes, de ese antiguo yo, ya lo dejé abajo en las aguas, ahí se quedó ya, no se va a levantar más, porque los muertos pecan o no pecan. A ver otra vez, ¿los muertos pecan o no pecan? No pecan. Pero hay gente hoy en día que agarra a su muerto que ya está ahí enterrado, ¿verdad? ¿Qué hacen con él? Porque me gustaba mucho esa antigua vida, la disfrutaba, ¿verdad? El pecado era agradable, ¿verdad? Y tú sabes, o sea, que no es bueno jugar con fuego, ¿sí o no? No es bueno, porque vas a terminar quemándote. Entonces, ¿por qué quiero volver a resucitar ese antiguo hombre? Y volverlo a la vida otra vez. O sea, yo ya lo dejé ahí, yo ya lo dejé ahí abajo.
está enterrado. Y aunque a veces estoy lidiando porque hay cosas de que voy a regresar a ese antiguo hombre, voy a ser como antes era, y de repente quiero tener y volver a tener actitudes, pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida que nos dice, ese no es lo correcto. Como no sé si te has dado cuenta, cuando después de haberle hablado mal con alguien, haber dicho malas palabras o haber actuado mal, ¿no tienes algo en tu mente que te dice, sabes que hiciste algo mal? Y que te dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. ¿Sabes qué? Lo que hiciste no estuvo bien. ¿Y sabes qué? Para eso mucha ayuda a la iglesia. Para ayudarnos mutuamente. Y recordando la importancia de dejar ese antiguo hombre ahí atrás. Jesús, ¿qué hizo? Se bautizó. Lo hizo sin ningún problema. Y en un versículo, en Mateo 3:15, paralelo a lo que estamos diciendo, Jesús le respondió a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Toda justicia era el puro acto del bautismo. Toda su justicia significa lo siguiente: no era el puro acto del bautismo completará toda justicia, sino que era otro paso muy importante en la misión de Jesús. ¿Cuál? El Jesús hacerse igual como todos los pecadores, como tú y como yo. Jesús bajó a las aguas con ese fin de mostrarnos e identificarnos con todos los pecadores como tú y como yo. Jesús, en Hebreos 5:8 se habla de Jesús diciendo lo siguiente: aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió la qué? La obediencia. Jesús fue obediente y cumplió cada una de las cosas que estaban escritas. Jesús no se enalteció. Jesús no jugó un papel diciendo, oye, yo soy hijo de Dios, es más, yo tengo que bautizarte a ti. Él no peleó con eso. Le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que someterme a los planes de Dios. Y de verdad, ¿cuánta gente hoy en día batalla con someterse a los planes de Dios? A su palabra, hermanos. ¿Cuánta gente hoy en día, verdad? Estuvimos ayer en la plaza compartiendo la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente, de verdad, para escuchar la palabra de Dios, oye, requiere mi atención, ¿verdad que sí? Sí, a veces, con la atención necesaria, a veces nos perdemos, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios requiere atención, y había gente que estaba en sus quehaceres, en sus cosas, en sus planes. Jesús no. Jesús se sometió a los planes que Dios tenía. Me acuerdo de una historia que Jesús contó de los convidados a las bodas. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Y es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Me imagino que a ti te han invitado a bodas, 15 años, cosas así, ¿no? Y tú sabes que hay ciertas mesas especiales ¿para quién? Para los padres, ¿verdad? Para los importantes. Pero no, yo vengo y me siento y pongo mis cosas ahí para ganarme ¿cómo se llama? El centro de mesa y todo, ¿verdad? Y lado. Te sientas y agarras los mejores lugares. Agarras el lugar donde se va a sentar la mamá o el papá de la novia, ¿no? Y alguien va a venir y decirte, oye, ¿sabe qué? Amigo, este asiento es de la papá y de la mamá de la novia. ¿Cómo te sentirías cuando alguien viene y te dice eso? Si quiere se puede llevar su coquita, ¿verdad? Y se puede llevar su plato, ¿verdad? Ya se lo coma. Imagínate en medio de la fiesta así como, ay, bueno, ya me voy para acá, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el asiento que le toca? Mira, allá donde está el baño. Ese es el último. El que se enaltece, ¿es qué? Es humillado. Pero si yo vengo y dice, no, ¿sabes qué? Pues yo no sé dónde me toca. Me voy a sentar aquí al final. Y él me dice, amigo, ¿sabes qué? Ese no es el lugar para ti. Tu lugar es acá. Es más, acá está tu nombre, está escrito tu nombre, aquí está separado para ti. ¿Cómo me sentiría yo? Feliz. Ay, qué bien. Porque el que se humilla, ¿sabes qué pasa? Se enaltece. Y es lo mismo que hizo Jesús. Jesús se humilló al plan que Dios tenía para con él. ¿Qué hizo? Se bautizó. No luchó en contra de eso. No luchó en contra de Juan. ¿Sabes qué, Juan? Sí es cierto, yo soy el que debo ser, yo te debo ser a ti. No. Que se cumpla toda justicia. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 2:6-9, el cual siendo en forma de Dios, Jesús era igual a Dios, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo, yo soy hijo de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús?
¿Qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo ¿qué? Nombre. Sobre todo nombre. Y en Apocalipsis el Señor es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres estar luchando en contra de Dios? Pero también hay maldición por no hacerlo. ¿Qué quieres tú? Y Moisés les decía, escojan lo que ustedes quieran hacer. ¿Quieren la vida? ¿Quieres obedecer a Dios? Aquí hay vida. Les va a ir bien. Va a ser de bendición. ¿Pero quieren la muerte? ¿Quieren lo malo? Es desobedecer a Dios. ¿Qué quieren hacer? Dice Moisés, yo les pongo el día de hoy entre la vida o la muerte. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Quieres estar luchando en contra de Dios? Yo no quiero hacer eso. ¿Y te acuerdas cuando Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca? ¿Te acuerdas? Y va a salir agua. Y entonces Moisés, en lugar de hablar a la roca, ¿qué hizo Moisés? La golpeó a la roca. Y dijo, por cuanto no me obedeciste a mí, no vas a ver la tierra prometida. La roca es tipo y cuadro de Cristo. Imagínate hoy en día que haya gente peleando en contra de la roca, Cristo Jesús. ¿Por qué me voy a someter a ti? ¿Por qué voy a obedecer? ¿Por qué voy a hacer lo que tú me dices? Yo no quiero estar en esa pelea. Yo no quiero ser parte de ese ring. Y digo, ¿saben qué? Yo nomás puedo decir, mira, ¿sabes que lo que estás haciendo está mal? Y ahí nos vemos. Yo no quiero estar ahí. Porque hubo un hombre que desobedeció a Dios. Tomó de lo que estaba prohibido, ¿te acuerdas? Del manto babilónico, y todavía lingotes y piedras. ¿Y sabes qué pasó? Desobedeció. Entonces descubrió su pecado, y no solamente él llevó la condena de su pecado, sino toda la familia que estaba sobre él. Hermanos, yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero eso para mi familia. Yo necesito obedecer a los planes de Dios. Yo necesito humillarme a los planes de Dios. Jesucristo fue crucificado sobre un monte de Judea, enterrado en la tumba prestada de José de Arimatea. Al tercer día resucitó, levantándose de la tumba. El trono de Cristo no es un trono terrenal, y su reino no es de esta tierra. Por lo que Él hizo, por su sometimiento al plan de Dios, Él está sentado en el cielo a la diestra de Dios. Es Rey de reinos, Señor de señores, y millones al correr de los siglos se han inclinado reverentemente ante Él. Y yo me pregunto, ¿tú y yo lo estamos haciendo? Yo me humillo delante de Dios. Yo quiero hacer. Y de repente cuando quiero, de repente, no, yo y esto y lo otro, ¿sabes qué hace Dios? Me humilla. Y quiero, no, vamos a hacer esto. Mira lo que Dios me ha dado, mira lo que Dios hemos hecho. Mira, ayer fue un día de bendición. Mucha gente escuchó la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Sí viste? Lo pasamos en vivo, o bueno, pusimos fotos. ¿Sabes qué? Si yo dijera, esto es por mí, ¿sabes qué va a hacer Dios? Me va a humillar. Yo no quiero eso. Yo quiero ser obediente al plan de Dios. Pero ¿sabes qué yo aprendo también de la familia? Una familia estelar en la Biblia. Es que aparte que un hijo obedece a Dios, un hijo también es amado por su padre. En Marcos capítulo 1, del 10 al 11, dice Jesús, y luego, cuando subió del agua, ¿qué pasó? Vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. ¿Y qué dice? En ti tengo complacencia. ¿Un buen padre ama a su hijo? Sí. No se escuchó muy convencidos aquí, ¿verdad? ¿Un buen padre ama a su hijo o no? Sí, a ver, papá, ¿verdad? Que se vean, aquí están sus hijos, aprovechen, ¿verdad? O sea, yo te amo, hijo, ¿verdad? Un buen padre ama a su hijo. Un buen padre ama a su hijo. Se preocupa por él. Se mantiene alerta por sus necesidades. Está al pendiente. Recuerda que Juan no sabía quién iba a ser aquel Mesías. Y en Juan 1:33 dijo lo siguiente, Juan, y yo no lo conocía.
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Lo que estamos viendo aquí es un cuadro de Jesús siendo rey. Jesús aquel día vio, o aquel todo el mundo y toda la gente que estaba ahí vio al Espíritu que bajó sobre paloma, como una paloma. El Espíritu Santo, ¿verdad? Que como paloma descendía del cielo. Ahora, te pregunto, ¿en alguien más que iba a ser declarado como rey, se vio esto en el Antiguo Testamento? A lo mejor no como tal, pero sí hubo reyes en el Antiguo Testamento que fueron ungidos para ser reyes. El rey Saúl. Samuel vino y lo ungió como rey en 1 Samuel 10:1. Y le dijo a Samuel, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? También David fue ungido como rey por Samuel. Y Samuel dice en 1 Samuel 16:13, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Jehú, otro rey, también vino uno de los profetas que estaban trabajando o vivían, estaban con Eliseo, y también ungió a Jehú. Es decir, a ver si estás aquí conmigo, es decir, que hubo reyes en el Antiguo Testamento que fueron ungidos con aceite. En la Biblia el aceite es tipo y cuadro ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces en aquel día, cuando aquella paloma vino, ¿verdad? Y estuvo en Jesús, estaba declarando y apuntando que Él iba a ser el rey. Que Él iba a ser el rey. Estaba siendo ungido de parte de Dios, estaba siendo y recibiendo la bendición, diciendo, he aquí el rey. Volteen a verlo, este es el rey. Este es el rey que va a ser por futuras generaciones. Este es el Mesías que fue anunciado. Este es el rey. Pero no solo por medio del Espíritu Santo se confirmaron las palabras, sino por medio de esa voz. ¿Te acuerdas de la voz que vino de parte de Dios? ¿Qué dice Marcos 1:10, 1:11? ¿Qué dice Marcos 1:11? Dice, y vino una voz de los cielos. ¿Qué decía esa voz de los cielos? Tú eres mi hijo amado, Y en quien en ti tengo complacencia. Fíjate, no solamente el Señor mandó el Espíritu Santo, sino también Dios mismo dijo esas palabras. Mucha gente hoy en día dice, yo no creo en la Trinidad. ¿Cómo sabes que la Trinidad es cierta? Estaba hablando con unas personas, ¿verdad? Él estaba hablando acerca de Dios, estaba hablando acerca, y dice, ¿cómo sabes que la Trinidad es cierto? ¿Cómo sabes que la Trinidad existe? ¿Sabes cómo puedes decirle a gente que la Trinidad existe? En este versículo están presentes las tres personas. ¿Dónde? El Espíritu Santo, ¿como qué? La voz de Dios desde los cielos, y Jesús, el Hijo de Dios aquí. Los tres, la Trinidad presente en un mismo momento. Ahora, la voz de Dios, la voz diciendo, aquí está mi Hijo amado. Está declarando, este es mi Hijo amado. ¿Te fijas? ¿Puedes poner atención en eso? Él es mi Hijo amado. La Biblia dice, incluso declara en Mateo 12:18 que Jesús es el amado de Dios. En Efesios 1:6 habla Pablo que Él es el amado. Y la Biblia dice que todo lo que existe fue creado por Él y por medio de Él. Colosenses 1:16 dice la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. ¿Cómo no va a ser amado por Dios Jesucristo? O sea, hay corrientes ideológicas que dicen, yo no voy a amar a Jesús. ¿Cómo es posible? Y en la palabra, en Juan 1, en capítulo 1 dice que cuando dice que Jesús era el verbo y el verbo era con Dios, ¿sabes qué dice? En otras Biblias es con D minúscula, haciendo a Jesús como otro de los dioses, como otro más de los profetas. Hay corrientes ideológicas religiosas que dicen, no, Jesús es otro profeta más que anda por ahí. E incluso los mismos judíos, para ellos no creen que Jesús vino a la tierra. Ellos están esperando que algún día el Mesías regrese, o venga a la tierra más bien. Pero para ti y para mí, podemos ver en la Biblia que Jesús es el amado de Dios. Pero yo te pregunto, ¿lo es para ti? ¿Lo es para mí?
Dios se llenaba su voz de decirles, o sea, su boca completa de decir, este es mi ¿qué? ¿Mi hijo qué? Mi hijo amado. Como cuando tú ves a uno de tus hijos que están haciendo una gracia allá al frente, ¿verdad? Y están bailando, y que esto, que lo otro, y le dice a la vecina al lado, esa es mi hija, ¿ya la viste? Esa es mi hija, ese es mi hijo. Y hasta te llena de gusto decir, y al rato ver a tus hijos que se están graduando, que están casándose al frente de un altar y con la persona correcta y idónea para su vida. Hasta te llena de gusto decir, y nosotros preguntamos, ¿quién va a casar? ¿Quién va a entregar a esta mujer? Y seguramente el papá con todas las ganas y el gozo va a decir, yo la entrego, porque esta es mi hijo, esta es mi hija, es de mi sangre, es parte de mí. Pero cuando hablamos de Jesús, de hablar de Él, del amado de Dios, bueno, allí en la iglesia dicen que es el amado. Ahí en la iglesia dicen que es el que debemos de adorar. Ahí en la iglesia dicen que es el que debo de hablar y orar. Yo piénsalo, pregunto, ¿lo es para ti el amado de Dios? La Biblia dice que por Él, para Él fueron creadas todas las cosas. Aquel Jesús no solo era el hombre que salió de Nazaret, y alguien dijo por ahí, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Te acuerdas? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Como ciertas colonias de la ciudad o lugares. Oye, ¿a poco de ahí puede salir un científico? ¿Puede salir un presidente? ¿No? Alguien dijo aquella vez, ¿en serio de Nazaret puede salir algo bueno? Aquel hombre fue bautizado en el río Jordán, y un río poco notable y a veces hasta desagradable para los judíos. Aquel hombre que fue bautizado identificándose con el pecado, sin conocimiento, poco extraordinario, vino a ser después llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es tu amado también. Si Dios ama a su Hijo, ¿te ama a ti? ¿Tú qué dices? Otra vez, a ver si estás aquí. Si Jesús ama a su Hijo y desde los cielos escuchó esa palabra, ¿te ama a ti? Sí. Sí. ¿Cuál es el lenguaje de amor de Dios? Los que estuvimos en el taller de matrimonios. ¿Cuál crees que sea el lenguaje de amor de Dios? ¿Cuál crees que sea el lenguaje del amor de Dios? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Bien fuerte, con seguridad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Lo dijo bien, lo dijo bien. Ahí Pero ahí dice, está bien, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál es el lenguaje del amor de Dios? Jesucristo. ¿Quieres saber si Dios te ama? No, es que nadie me ama. Todos me dicen que no. ¿Para qué? ¿Para qué naciste? ¿Para qué viniste a esta tierra? Y es que nadie me quiere, y por eso me hago daño, y por eso, no, ¿sabes qué? Adiós mundo cruel, mejor, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Quieres saber el lenguaje del amor de Dios para tu vida? Jesucristo. Amigo, hermano, Él te ama. Y así como se escuchó la voz de Dios de lo alto diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, Él te ama y Él ha dado la vida por ti. Pero que no suceda como la historia, ¿verdad? En Lucas 21, 33 a 46, no lo vamos a leer, donde hablaba de los labradores malvados. Aquel dueño de la finca vino a pedirle, oye, ¿el fruto? ¿Dónde está el fruto? Pues yo los contraté y yo estoy esperando que me dé fruto. Y mandó a sus enviados, el dueño de la finca, y les dijo, oye, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? No, maltrataron a aquel hombre, lo golpearon, lo apedrearon. Y mandó otra vez a otro embajador, oye, ¿dónde está el fruto? Pues yo los puse ahí a trabajar, ¿dónde está el fruto? Y lo golpearon, los apedrearon. Y dijo aquel hombre, ya sé, voy a enviar a quién. ¿A quién voy a enviar? A mi hijo. A lo mejor a él no le van a hacer nada. ¿Y sabes qué pasó? Tú y yo sabemos la historia. Lo mataron. Dios nos ha puesto en su terreno, en su campo, para que le podamos servir. Eres tan amado por Dios, soy tan amado por Dios que nos da un día más de vida, ¿sí o no? Y su misericordia es nueva cada mañana.
hermanos. La misma misericordia del drogadicto, del adicto, de alguien que acaba de matar a alguien ayer, del que acaba de violar a una persona. La misma misericordia el Señor ha dado para ti y para mí. Pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a contestarle al Señor? ¿Cómo voy a mostrarle una vida que también le ama a Él? ¿O una vida de maldad, como los labradores malvados, que en lugar de amar a su hijo, lo maltrataron con su vida? Pero también un hijo fiel es probado. Y el Señor prueba nuestro amor por Él. Con eso quiero terminar el día de hoy, porque en Marcos capítulo 1, 12 al 13, dice lo siguiente. Y luego, el Espíritu le impulsó al desierto. El mismo Espíritu que había bajado del cielo, ¿te acuerdas? El mismo Espíritu que bajó de los cielos como paloma. Dice ahí, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu que actuó y vino y se postró en Jesús. El mismo Espíritu que lo llevó al desierto. El mismo Espíritu que tú y yo tenemos. Y que nos habla nuestras vidas y que nos enseña la palabra de Dios. El mismo Espíritu que quizá a veces nos va a permitir que andemos en valles. ¿En valles de qué? Como dice el Salmo, ¿qué? 23. ¿En valles de qué? De sombra y muerte. El mismo Espíritu, ¿verdad? Que nos conecta con Dios y nos ayuda a amarle, a agradecerle, a cantarle alabanzas. Es el mismo Espíritu que Dios va a permitir cosas que pasen en nuestra vida para ser probadas, para ver cómo reaccionamos. En Romanos 8, 28, seguramente ustedes saben ese versículo que dice, porque los que ¿qué? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para ellos. ¿Sí lo escucharon todos? ¿Sí, amén? Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿alguien aquí ama a Dios? Amén. Todas las cosas. Oye, también que me quedé sin empleo. Todas las cosas. Oye, también que me acaban de decir en el hospital. Todas las cosas. Oye, que me acaban de dejar mi novio, ¿verdad? Todas las cosas. Dice la palabra de Dios, dice, y les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Son llamados. Todas las cosas. Hermanos, Jesús fue tentado, y fue tentado para enseñarnos a nosotros que Él también fue hombre. Y así como hombre fue tentado, según Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce tu debilidad. Él conoce mi debilidad, conoce porque fue hombre, anduvo en la tierra. Sino que uno dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Pecado. Sin pecado. Jesús nunca pecó. Dice la palabra de Dios que Él estuvo tentado por el mismo Satanás. Dice la palabra en Marcos capítulo 1, versículo, diga lo que estamos leyendo, por el mismo Satanás fue tentado, dice, y era tentado por Satanás. ¿Cómo entender un periodo de tentación? ¿Alguien ha pasado un periodo de tentación? ¿Cómo entenderlo? Mira, ve conmigo en Santiago, capítulo 1. Si Jesús fue tentado, ¿qué puedo aprender de eso? Santiago, capítulo 1. Alguien lo 1 del 13. Dice al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, Dios me tentó. Eso no existe. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino, versículo 14, sino cada uno es tentado, dice, cada uno es tentado y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, ¿da luz a la qué? A la muerte. A la muerte. No digamos que somos tentados de parte de Dios, sino que nuestra propia carne, nuestros propios deseos, nuestros deseos pecaminosos nos llevan a pecar, nos llevan a hacer lo malo. Y yo te pregunto, ¿personas en la Biblia pecaron? ¿Fueron tentadas? ¿Quién fue la primera persona que te acuerdas que fue tentada en la Biblia? Eva. Adán y Eva. ¿El resultado? Muerte. Separado de Dios. ¿Quién más fue tentado? ¿Te acuerdas la mujer de Lot? Que le dijeron, no voltees atrás, porque si no te vas a convertir, ¿verdad? ¿Te acuerdas, verdad? Y no voltees atrás. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Para atrás. ¿Resultado? Muerte. ¿David y Salomón fueron tentados? Sí. Resultado, perdieron muchas bendiciones, ¿verdad? De parte de Dios, se alejaron de Dios e incluso hasta hicieron pecar al mismo pueblo, como la vida de Salomón. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. El único resultado de la tentación cuando es cometido y cuando creemos que nadie nos ve, en la muerte. ¿Hay gente que venció la tentación en la Biblia? Sí. ¿Quién venció la tentación en la Biblia? Jesús. José. José fue tentado y huyó de la tentación. Eliseo fue tentado a recibir dinero por haber sanado a unas personas, ¿te acuerdas? Y Eliseo dijo, no, yo no voy a recibir nada. Y no lo recibió. El criado sí, pero él no. Pablo venció la tentación para al final, antes, un tanto tiempo antes de morir, según 2 de Timoteo 4:7, dice la palabra de Dios: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Lo mejor es que tú puedes decir lo mismo de tu nueva vida en Cristo. Me he mantenido firme hasta el final. Te dejo este último versículo, 1 Pedro 6 al 8. Con eso terminamos. 1 Pedro 6 al 8. Dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Y a lo mejor tú estás pasando por diferentes situaciones así. Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8: a quien amáis sin haberlo visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable. Que tu fe y mi fe sea hallada probada. Tanto, ¿verdad? Que dice ahí que es mucho más preciosa que el oro. Que sea probada con fuego. ¿Y para qué? Para que sea hallada en alabanza y gloria. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo se manifieste, vea esa fe en mi vida y diga, aquí hay fe todavía en la tierra. Correr, te comparto una historia, es un deporte popular hoy en día, ¿sí o no? Sí. Así que todos quieren correr hoy en día, va a estar de moda el día de hoy eso. Mucha gente acostumbra a hacerlo. Antes de correr, el corredor precisa hacer cuantos ejercicios de precalentamiento. Estos ejercicios preparatorios son para el correr, es lo mismo para una vida, para el cristiano, una vida devocional. Dichos ejercicios iniciales fortalecen y preparan los músculos del corredor. Así lo ponen en condiciones que soportan el mejor esfuerzo que se les va a exigir. Si no lo hacen así, además que se agotan pronto, sus músculos son más susceptibles a lesionarse. De igual manera, el cristiano, su vida devocional te prepara para la lucha que tú y yo enfrentamos día tras día. No creas que te van a ayudar esos coritos que estás escuchando. Alguna gente escucha música, o que te va a ayudar. Voy a poner una predicación de cómo hacerle si tu esposo no te trata bien, o cómo hacerle si veo pornografía, cómo hacerle. Te va a ayudar a lo mejor así, pero no te va a ayudar tanto que tu tiempo que pasas con Dios. Y te va a preparar y te va a dar palabra, la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó para vencer las tentaciones del enemigo.
Porque cada vez que el enemigo le ponía la tentación, ¿sabes qué hacía el Señor Jesucristo? Le recordaba la palabra de Dios. Y cada vez que venga una tentación en tu vida, híjole, ya no quiero ir a la iglesia, estoy bien cansado. Que te acuerdes de la palabra de Dios que te dice que algunos tienen por costumbre que dejan de congregarse. Que cada vez que digas, ya no tengo fe, me siento triste, me siento desanimado, ¿te acuerdas que Jehová es tu qué? Es tu pastor, ¿y qué más? Nada te faltará. Y cada vez que estés pasando por una prueba, ¿te acuerdas de Romanos 8:28? ¿Y qué dijimos de Romanos 8:28? Que todas las cosas que tú y yo vivimos, a los que aman a Dios, les ayudan para bien. Y que cada vez que el enemigo quiera meter dudas en tu vida, preocupación, ansiedad, dile, Señor, yo quiero esa paz que sobreabunde a todo el conocimiento. Eso te va a servir para vencer al enemigo. Y de la misma manera que el ejercicio diario hace que el corredor esté cada vez más fuerte y capacitado, así la vida devocional permite al cristiano que desarrolle un hábito, una vida de crecimiento espiritual. La Biblia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. En Jesús. El autor y consumador de la fe. La vida devocional diaria crea el hábito de empezar cada día con los ojos puestos en Dios. Hermanos, no en el Facebook, no en Instagram, no en las noticias, sino en Cristo Jesús. Porque algún día tú y yo vamos a ser tentados, como todo el mundo es tentado. Y algún día vamos a tener que decidir qué hago. ¿Cedo la tentación? Total, todo el mundo ve pornografía. Me tomo unas cuantas cervecitas. Total, todo el mundo lo toma. Fumo unos cuantos cigarritos. Digo unas cuantas palabras ahí en lengua mal. O busco a Dios. Empiezo a maldecir a Dios por lo que me dijo mi mamá que hiciera. Que le diera la prueba de amor. Que le mostrara la prueba de amor a este muchacho, o que me mantuviera fiel y virgen hasta el final, como Dios espera que sea. Preguntas de rescate vienen al final de tus hojitas. ¿Cuánto le cuesta someterse a la voluntad de Dios? Pregúntate y pregúntale ahí a tus hijos. Reúnete con ellos esta semana. Número 2, ¿logras entender? A lo mejor algunas vienen ahí, algunas no, te voy a decir las que yo tengo. ¿Logras entender el versículo Lucas 14:11? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Cómo percibes el amor de Dios para tu vida? Platícalo con tu familia. Si Jesús es el rey de tu vida, el rey de reyes, el Señor de señores, ¿lo es en tu vida? ¿Lo es en mi vida? ¿Estás escondiendo algún pecado o el de alguien más? Como el elefante rosa que entra a la sala de la familia y alguien que no es de la familia y entra a la sala y dice, oye, aquí hay un elefante rosa. La familia, no hay nada. No, si está rosa, está grande. No. Hasta parece que a veces hasta tapamos a las familias. No, todo está bien, aquí no, todo bien. No tenemos ningún pecado aquí. No, pero aquí. Y más cuando la palabra de Dios nos confronta, ¿verdad?, con el pecado. ¿Crees que al tratar de vencer el pecado con tus fuerzas puedes vencerlo? ¿O estás usando la palabra de Dios como herramienta para acabar? ¿Qué te parece, vamos? Llévate esas preguntas. Ojalá te puedas contar con tu familia, platíquenlo. Y tengas algo que comentar, aparte, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo en nuestra alrededor. Vamos a orar. Mientras tocamos algún tiempo de alabanza, no sé si los niños van a venir a decir su versículo del día de hoy, ¿verdad? A ver si le puede preguntar a Nayi, ¿verdad? La directora. Vamos a orar.